gloria del Señor, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. A veces uno no piensa ir al templo del Señor, gloria a Jesús, pero viene a gozarse. Déjame decir que viene a gozarse uno en la presencia del Señor. Gloria a Dios. A veces venimos enfermos, gloria a Jesús, con dolores, dolientes, gloria al Señor, aleluya. Y si nos quedamos, gloria al Señor, aleluya, podemos perder la bendición porque el Señor a veces le place sanarnos, gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya. Y a veces nos perdemos de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros por no venir al templo, gloria a Jesús, aleluya. Por no venirnos a gozar aquí con nuestros hermanos, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a leer en el libro de Malaquías 3, gloria al Señor, su capítulo, en su versículo, gloria al Señor, 6, 7, gloria al Señor, y vamos a leer el 8, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Sabemos que el libro de Malaquías, gloria al Señor, también tenía una parte, gloria al Señor, sobre los diezmos, que habla sobre los diezmos, gloria al Señor, aleluya. Muchos cuando oímos el libro de Malaquías, gloria al Señor, aleluya, decimos, gloria al Señor, vamos a hablar de los diezmos, gloria al Señor, y vamos a tocar un poquito el tema, gloria al Señor, aleluya. Vemos que ese tema, gloria al Señor, aleluya, como que no nos gusta, gloria a Jesús, gloria a Dios, pero no es porque nos guste, hermano, es la palabra del Señor, amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. La leemos antifonalmente del 6 al 8, gloria al Señor, aleluya, y dice así, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, dice, Amén. porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Apartado de mis leyes, y no guardáis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más que dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Dice el Señor. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Todos, el 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Gloria a Dios. El Señor, gloria a Jesús, añada bendición a su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a aprender todos a escudriñar la palabra del Señor, a aprender un poquito, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Porque a veces leemos la palabra, gloria al Señor, aleluya, y a veces no le entendemos. Gloria al Señor. Y gloria a Jesús. Vemos que, gloria al Señor, aleluya, que la Escritura, gloria a Jesús, aleluya, dice la palabra del Señor en el 6, porque yo Jehová no cambio, dice, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gloria al Señor, aleluya. El Señor dice que Él no cambia porque Él es el Dios de amor y de misericordia, gloria a Jesús, aleluya, santo. Entonces, Él le está diciendo a los hijos de Jacob que Él tiene misericordia con ellos. Sabemos que los hijos de Jacob son el pueblo de Israel, gloria a Dios. Entonces el Señor le ha tenido paciencia y paciencia, gloria al Señor, aleluya, como nos ha tenido a nosotros, amén. Entonces les dice, y viene y les dice, gloria al Señor, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Gloria a Dios. Entonces ellos vienen y le dicen al Señor, el Señor les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Gloria al Señor. Vemos que el pueblo de Israel, gloria a Jesús, aquí el Señor está hablando al pueblo de Israel, hermanos. Ellos estaban, gloria al Señor, aleluya,
como estamos nosotros, gloria a Jesús, aleluya, viniendo al templo, gloria al Señor, venimos al templo, le cantamos al Señor, oramos, cantamos, gloria al Señor, aleluya, predicamos, hacemos, gloria al Señor, nuestro servicio. Gloria a Jesús, venimos todos los días, venimos un día sí, un día no, gloria al Señor. Y nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Porque nosotros pensamos que estamos bien ante el Señor, gloria a Jesús. Y así estaba el pueblo del Señor. Y ellos, les dice el Señor que se vuelvan a Él, gloria al Señor. Y ellos le dicen, pero ¿en qué nos vamos a volver si estamos haciendo todo bien, gloria al Señor? Mas no se habían dado cuenta, estaban lejos ya, que se habían apartado del camino del Señor, de los mandamientos que Él le había puesto, que Él había dejado, gloria al Señor. Dice que les dice que desde los días de vuestros padres, desde hace tiempos atrás, ellos se habían apartado y no se habían dado ni cuenta. Gloria al Señor. A veces a nosotros, gloria a Jesús, aleluya, nos pasa lo mismo, gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenemos que escudriñar nuestras vidas, gloria al Señor, a ver si estamos haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Jesús, porque es bueno preguntarnos y examinarnos, gloria al Señor, aleluya, por cómo vamos caminando. Amén. Gloria a Jesús, porque si vamos en el camino correcto, gloria al Señor, aleluya, si nos estamos desviando, gloria al Señor, ve usted un carro, cuando usted suelta el timón, por muy alineado que esté, él empieza a jalar para un lado, para la izquierda, para la derecha, pero él se va por un lado. Gloria al Señor. Y a veces el Señor nos deja a nosotros, gloria al Señor, a que caminemos a nuestro criterio, gloria al Señor. Y nosotros, como estaba diciendo el pastor la vez pasada, gloria al Señor, que bueno, estoy haciendo esto y el Señor me lo prueba, gloria al Señor, pero no sabemos si el Señor lo está probando o nos está dejando estar, gloria al Señor. Entonces tenemos que examinar nuestras vidas, gloria al Señor, y para ver si todavía estamos caminando, si todavía estamos en el camino correcto. Porque a veces, gloria al Señor, no nos damos ni cuenta cuando ya nos salimos, hermano. Gloria al Señor. Y les dice ellos, mas dijiste, ¿en qué nos hemos de volver? Gloria al Señor. Si supuestamente ellos estaban haciendo todo correcto, todo bien. Entonces viene y porque el Señor siempre les hablaba, hermano, siempre les hablaba, volvemos a mí, gloria al Señor. En Zacarías 1, 3, 4, gloria al Señor, si lo pueden buscar, ahí el Señor el Señor siempre los estaba llamando, lo estaba diciendo, dice en el 1, 3, dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. El 4 dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y el Señor siempre viene y los vuelve a llamar. Los vuelve a llamar, gloria al Señor, porque el Señor no quiere, como dice su palabra, no quiere que nadie se pierda, mas que todos lleguen al arrepentimiento, gloria a Jesús. Él vuelve con amor y con misericordia, les dice, vuélvanse otra vez, porque ya se salieron. Y ellos dicen, no, si estamos bien, gloria al Señor. Así les dice, quiere decir eso, lo que ellos dicen. Y vieron qué, si todo está bien, gloria al Señor, pero no. El Señor sabe y Él los conoce y les dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y entonces viene y les dice más abajo, Él les dice, robará el hombre a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Este es un texto, mi hermano, que lo ocupan, gloria al Señor, aleluya, muchos predicadores, pastores, gloria al Señor, para pedir el diezmo al pueblo de Dios. Pero aquí en este mensaje, hermano, está hablando al pueblo de Israel. Entonces Él les dice, robará el hombre a Dios, les dice. Pero Él les está haciendo saber cuál es el pecado. Entonces ellos les dicen, pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Supuestamente ellos no habían robado en nada, pero viene el Señor y les recalca cuál es la falla, ¿entiendes? Gloria al Señor. A veces el Señor a nosotros viene y nos dice, gloria a Jesús, apártate del mal, deja de hacer lo malo.
Y viene usted y dice, pero ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada malo. Un par de novelas, como dijo la hermana, no es nada. Gloria al Señor. Amén. Déjeme decirle que cuando estaba predicando la hermana, gloria a Jesús, la palabra es, como dice, sabe a dónde pega, gloria a Jesús, aleluya, y pega bien, gloria a Jesús, amén. Usted dirá, pero ¿a quién le va a hablar esa palabra, gloria al Señor, el televisor? No, déjeme decirle que le cae a uno, gloria a Jesús, amén. Le cae al que le cae, hermano, gloria a Dios. Pues así mismo andamos y decimos nosotros, gloria a Jesús, un par de ojazos que se eche uno, lo que sea, o como muchos dicen, gloria a Jesús, una no es ni una, gloria al Señor, y supuestamente creen que están haciendo las cosas bien, pero no, pero el Señor viene aquí y les dice en qué área ellos le estaban fallando. Aleluya. Le estaban fallando, gloria a Jesús, aleluya, en los diezmos, gloria al Señor, dice, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Gloria al Señor, aparentemente ellos, literalmente ellos no andaban robándole nada así, pero atrás hay una ley que se dio, un mandamiento, gloria a Jesús, aleluya, que decía que todo el pueblo de Israel tenía que diezmar, tenía que ofrendar para que hubiera alimento en la casa del Señor, para soportar a los sacerdotes, a las viudas, al necesitado, gloria al Señor, y aparentemente ellos se habían olvidado. Y ellos dicen, por eso no te estamos haciendo nada a ti, nosotros estamos bien, gloria al Señor, pero no, gloria a Jesús, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Entonces viene el Señor y les dice, en vuestros diezmos y ofrendas, allí me están fallando, dice, pero entonces el Señor les dice, viene y los maldice, porque dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, dice la nación toda, me habéis robado, gloria a Dios, aleluya. Y ahí viene, pero les da la solución también. Les da la salida y les dice, gloria al Señor, aleluya, les dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice. Gloria al Señor. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, gloria a Jesús. Él les dice, ¿en qué están malos? ¿En qué área le están fallando? Gloria al Señor. Y les da la solución, les dice, ¿qué deben hacer? Gloria a Jesús. Entonces viene y les dice, que traigan todo que traigan los diezmos al alfolí, gloria al Señor, aleluya, para que haya alimento en mi casa, gloria al Señor, aleluya. Y ahí les dice, probadme en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Señor. A veces, ellos, como estaban ahí, en esa área le estaban fallando al Señor, me imagino que ellos cosechaban, hacían su cultivo y todo, pero no les iba bien. No les iba bien porque le estaban fallando al Señor, se habían apartado del mandamiento que el Señor había dejado. Gloria al Señor, en que tenían que llevar todo el alimento para los sacerdotes y todos los necesitados, gloria al Señor. Y después le dice el Señor, si tú haces eso, tú sabes que te voy a proveer más, voy a abrir las ventanas de los cielos, como dice, para que tengas en abundancia, gloria al Señor. Y dice que aparte de eso, dice en el 11, ya reprenderé, dice también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos que allá en el libro de gloria al Señor de Josué, creo que es, o de Jueces, cuando Gedeón, todo el pueblo de los amalecitas, los madianitas, gloria al Señor, se comían toda la cosecha de ellos, sí. Todo, no les dejaba nada. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban en desobediencia, gloria al Señor. El Señor viene aquí y les da una promesa, les dice que Él va a reprender al devorador. Si ellos llegan, el Señor Él tiene cuidado de cada uno de ellos y de nosotros, gloria al Señor. Entonces Él viene y les da la solución. ¿Qué tienen que hacer para que les vaya bien en la vida? Gloria al Señor, aleluya. Ahora, gloria al Señor. Ese era para el pueblo de Israel, que el Señor les dio esa orden, ese recordatorio que les hizo, que se habían apartado de Él, gloria al Señor, aleluya. Ahora nos preguntamos nosotros por el diezmo de nosotros, gloria a Jesús, aleluya, que
Hay muchas controversias, gloria al Señor, aleluya, que todos dicen que esto era de la ley, que fue de la ley, que ahora no es de nosotros, gloria al Señor, porque en el Nuevo Testamento no hay versículo que nos diga que tenemos que hacerlo, que tenemos que diezmar, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Yo tengo mi hermano que es pastor, gloria al Señor también, se llama Nectalí también, gloria al Señor, y me dice, hermano, me dice, yo no pido los diezmos de la comunidad, de la iglesia, gloria al Señor. Y entonces me dice, y como de vez en cuando le damos una ayudita, gloria al Señor. Entonces, pero él dice que no pide los diezmos, gloria al Señor. Yo pienso que no es pedir los diezmos, sino enseñarle al pueblo, gloria a Jesús, lo que debe hacer. Porque si alguien ve, porque este versículo, gloria al Señor, mi hermano, lo usan muchos predicadores, ¿para qué? Para estafar al pueblo del Señor. Pero ellos, por no tener conocimiento, gloria a Jesús, aleluya, porque hay quienes que hasta maldicen a los hermanos si no dan el diezmo, si no ofrendan, gloria a Jesús, aleluya. Y una vez estaba escuchando una radio, gloria a Jesús, la que dijo el hermano, el cubano, gloria al Señor. Esa radio, gloria al Señor, en sus tiempos fue buena radio, gloria al Señor. Y gloria a Jesús. Y un hermano, siempre había de esas maratónicas que se llaman, gloria al Señor, y piden. Y como a ver, ese varón no, gloria al Señor, no recolectó nada, estaba maldiciendo a los hermanos que no iban a tener bendición porque no habían dado nada. Gloria al Señor. Después yo, gloria a Jesús, esa misma emisora, y dije yo, hice un voto, una promesa, gloria a Jesús, dije, voy a dar una ofrendita, gloria al Señor. Y así estuve. Y iba, gloria al Señor, en el carro para la iglesia, y escucho que dice el hermano, gloria a Jesús, vamos a poner música para los jóvenes, gloria al Señor, y empieza a pensar un gran reggaetón, hermano. Dije yo, esa gente, dije yo, esa gente no va a probar nada de mí. Gloria a Dios. Sí. Entonces, pero con la misma viene la voz que le dice a uno, ese no es tu problema. Tú ya hiciste la promesa, tú lo das porque lo das. Gloria al Señor. Dije, bueno, ya lo prometido, como dicen en deuda, gloria al Señor. Dije yo, tú lo das porque lo das, y ahí ellos tienen que dar cuenta de todo. Gloria al Señor, aleluya. Así muchos piensan, gloria al Señor, aleluya, y dicen, no voy a dar el diezmo porque el pastor va a comerse el diezmo. ¿Y para quién más es, hermano? Gloria a Jesús. No doy el diezmo, dice, porque el pastor aquí. No doy el diezmo porque el pastor allá. Gloria al Señor, aleluya. Aquí, en este pasaje, gloria al Señor, está hablando para el pueblo de Israel, para los levitas, para los sacerdotes, gloria a Jesús. Entonces, escuchamos que el pastor dice, él no pide diezmo. ¿Cuántos saben que el pastor no pide diezmo? Amén. Amén. Él no pide diezmo, gloria a Jesús. Y si pidiera, yo creo que nadie los diera también. Gloria a Jesús. Amén. Porque déjeme decirle que el diezmo, gloria al Señor, es voluntario, gloria al Señor. Esto era para el pueblo de Israel. Y muchos aquí, donde dicen, malditos son maldición, dice, muchos le explican al pueblo de Dios, no, que te vas a maldecir, o que no sé qué, no sé cuánto. En gloria al Señor, en el libro en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, no tenemos de lo que se dice del diezmo, gloria al Señor. No dice que no lo dejemos, que no lo hagamos, gloria al Señor. No dice que no lo hagamos, pero tampoco dice que lo dejemos de hacer. Gloria al Señor, que lo hagamos y que no lo dejemos de hacer. Entonces, gloria al Señor, también tenemos que ver en eso, gloria al Señor, como dice en el, gloria al Señor, porque el diezmo, hermanos, es por fe también, gloria a Jesús. El diezmo es por fe, porque usted dice, agarra esta palabra, yo la hago mía, gloria al Señor, el Señor va a bendecirme, gloria a Jesús. Porque el diezmo también, la gente inmunda, la inconversa, también da diezmo. Y déjenme decirle que ellos son prosperados también, porque ponen fe en eso. Y el Señor ha prometido en su palabra también, bendecirlos. Y si usted hace suya esa palabra, gloria al Señor, no diga que es del Antiguo Testamento, gloria a Jesús, aleluya. Porque el diezmo, porque ahora ahora estamos conforme a la gracia, gloria al Señor, no es solamente el diezmo, ahora es lo que usted quiera, lo que usted quiera dar en su corazón. Puede ser más, puede ser menos, gloria a Jesús. Y como dice la palabra que, gloria al Señor,
En 2 de Corintios 9, 6, 7. Gloria a Jesús. Si alguien lo tiene, gloria al Señor, que lo lea por favor. 2 de Corintios 9. Gloria al Señor. Sí. Gloria al Señor. Sí, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. Esa es ahí en eso podemos ver que nosotros podemos dar las ofrendas, dar el diezmo. Gloria al Señor. No tiene que ser, bueno, el diezmo, si usted quiere hacer esa palabra como suya, gloria al Señor, la promesa usted la puede agarrar, como le digo, hasta los 5 versos dan sus diezmos. Gloria al Señor. Yo he visto gente que mandan el diezmo a los pastores, se los mandan, y mucha gente no lo da porque dicen que el pastor aquí, que el pastor allá, que el pastor está comiendo mejor que yo, que el pastor anda en un buen carro, que no sé qué. Gloria al Señor. Eso es el problema de gloria a Jesús. Usted salga de su responsabilidad, gloria al Señor, aleluya, y ahí, gloria a Jesús, aleluya. Pero también tenemos que ser sabios, no que nos estén estafando. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque hay gente que se enoja y porque no dan el diezmo, gloria a Jesús, aleluya, y están y va de pedirlo, y va de pedirlo, y va de pedirlo, y muchos hermanos, incluso tenemos hasta más testimonio en la iglesia cristiana por eso, por el diezmo, gloria al Señor, porque dicen, me voy para la católica porque ya no piden eso. Gloria al Señor. Y déjeme decirle, como le digo, eso es cosa de usted, Dios, y gloria a Jesús. El Señor es el que bendice, usted da, como dice, es mejor dar que recibir. Gloria al Señor. Mi hermano me dijo una vez, gloria al Señor, él empezó su crianza de ganado, gloria al Señor, y me dice, gloria al Señor, dice, ¿cómo es eso? Me dijo, de diezmo. ¿Por qué? Le digo, porque yo quiero dar la primer cría que tenga, la primer vaca, yo la quiero dar. Le digo. Bueno, le digo yo, entonces yo no sé mucho, ni sabía nada. Bueno, gloria al Señor, lo poco que, gloria al Señor, le entendí por un poco de la palabra, le digo, bueno, cuando uno, en el tiempo antiguo, gloria al Señor, como toda la aprendizaje era del Señor, era obligatorio darlo. No era diezmo, lo que esa era la primicia, gloria al Señor, pero había que se podía redimir, gloria al Señor, que se podía pagar, hacer el pago y todo eso. Entonces le expliqué, mira, le digo yo, tú supuestamente tienes que dárselo al sacerdote, que en este caso es el pastor, pero eso era antes, gloria al Señor. Pero entonces le digo yo, si tú das eso, tú tienes que dar lo primero, ok, dalo. Pero si lo quieres redimir, como se llamaba antes, comprarlo, tú tienes que, bueno, en este caso el sacerdote ponía el precio y los pagaban, y aparte de eso pagaban el 20 más por ciento, gloria al Señor. Entonces le digo yo, entonces le digo, como él no sabe nada, le digo, ponle precio, ¿cuánto vale ese ternero? Le digo yo, y entonces tú ese dinero se lo das al pastor. Bueno, me dijo, sí, porque yo quiero hacer eso. Está bien, entonces hizo eso, agarró eso, vendió la cría, le pusieron precio a la cría, y el dinero ese se lo dio al pastor, creo, al Señor. Y déjeme decir, hermano, que cuando empezaron todas las animalitos a crecer, un montón de animalitos que se estaban de reproducir, pero dije yo, wow, tiene razón, es que la bendición y la fe, el que cree, hermano. Sí, pero mire, pero yo escuchaba que tanto que viene, incluso cuando yo fui a Guatemala, allá estaba el montón de animalitos, y se mira de verdad que el Señor los respalda a uno. Amén. Y en este caso a veces nosotros, por no darle de comer al pastor, gloria al Señor, porque así dice, no queremos dar eso, no queremos hacer eso, gloria al Señor, y déjenme decir lo que es beneficio hasta para uno. Amén. Porque eso no es de que, porque esto en este libro, gloria al Señor, era para el pueblo de Israel, gloria al Señor, pero la palabra del Señor en el diezmo, gloria al Señor, como vemos, Abraham diezmó, pero no fue por obligación. El pueblo de Israel era obligación el de ellos diezmar. Pero Abraham, cuando él hizo el diezmo que le dio a Melquisedec, gloria al Señor, él no fue por obligación. Eso fue
que de él salió darle eso, porque ya practicaban eso, gloria al Señor, igual como Jacob hizo el voto con el Señor. Si tú me bendices, dice, los diezmos apartaré para ti. Y dice los diezmos, tráete todos los diezmos, porque no es un solo diezmo, sino que es de todo, hermano, de todo lo que... Ahora viene la gente y dice, ah, no, ese es en el tiempo antiguo, que se daban la cría del ganado, todo lo que era primero. Gloria al Señor. Y dice, hoy ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hoy dicen que lo que piden es pisto, dinero, es lo que piden. Pero déjenme decirles, nosotros no somos, gloria al Señor, no somos ganaderos. En este caso, nosotros trabajamos. ¿De qué le vamos a dar? Digamos, ganamos dinero entonces tenemos que dar dinero. Gloria al Señor, no criamos animales para llevarle un animal al pastor o entonces, gloria al Señor, imagínense con un montón de animales, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Dónde los va a meter? Gloria al Señor, si aquí en este país apenas lo dejan andar a uno con un par de cipotes, gloria al Señor, y ya con un montón de animales. Gloria a Dios. Amén. Entonces, porque en el otro, donde dice, en Lucas 18:12, gloria al Señor. Vamos a Lucas 11:42. Dice, porque el Señor ahí les dice, más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto que es la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Gloria a Dios. Entonces, vemos que los fariseos diezmaban también, hermano. Y a veces habemos unos, como dijo, que ni a fariseos llegaban. Gloria a Dios. Sí, porque ellos diezmaban, hermano. Y hay gente que no diezma. Gloria al Señor. Hay gente que no diezma, gloria al Señor, aleluya. Así que, como les digo, ni a fariseo llega uno, gloria al Señor. Aleluya. El 18:12, gloria al Señor. El 18:12 dice, aquí vemos al fariseo y el publicano, gloria al Señor, que él dice, ayuno 2 veces a la semana, dice, y doy diezmos de todo lo que gano. Gloria al Señor. Bueno, él aquí se estaba exaltando, gloria al Señor, pero lo que quiero llegar es que también podemos ver lo que él dice, que daba diezmos de todo lo que él ganaba. Entonces, ¿qué ganaba el dinero? Me imagino. Entonces, y mucha gente dice que no es dinero, que son animales, que no sé qué, que es la cosecha, que es lo de la tierra, es lo que... Entonces, y aquí veo yo que él dice que de todo lo que gana, porque no, aparte en el tiempo antiguo no había dinero, para que sepamos también. No había dinero, entonces solo lo que había era oro y plata, nada más. Eso es lo que había. Entonces llevaban los animales. Incluso ellos lo podían redimir, lo podían comprar, tenían que pagar el precio doble, el 20 más por ciento, gloria al Señor. Pero entonces vemos que sí se manejaba, como dijeron, sí, el dinero, gloria al Señor, porque él aquí el fariseo que se está exaltando, gloria al Señor, dice que él daba todo de lo que él ganaba. Entonces me imagino que trabajaba y ganaba ¿qué? Dinero, porque ya en el tiempo ese sí había dinero, ya había monedas, gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, en Proverbios 3, 9 y 10, gloria al Señor. Dice, honra, dice, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. El 11:25. El alma generosa, dice, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gloria a Dios. Tenemos muchos pasajes de la Biblia, gloria a Jesús, que no es, gloria al Señor, aleluya,
no es obligatorio hacerlo, pero es beneficioso para nosotros, gloria a Jesús. Podemos dar y que el Señor no es tampoco por conveniencia, como digo, porque me das y yo te doy, gloria al Señor, no, porque vemos que la palabra del Señor dice, bueno, el alma generosa será prosperada. Todo usted es generoso, usted con algo, usted va a recibir, gloria al Señor, porque gloria al Señor, a veces usted dice, ay, a mí nadie me regala nada, o nadie me da nada. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque usted no ha sembrado. Gloria al Señor. Y no va a recoger, tal vez no va a recoger, en este caso, digamos, yo le hice un favor a un hermano y me tiene que pagar o algo. No, usted lo puede recibir de otra persona, no espere nada del mismo. Amén. Gloria al Señor. Porque estaba alguien por ahí me estaba diciendo, que regáleme esto, que regáleme, gloria al Señor. Ahí está el otro abajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, regáleme un iPhone. Gloria al Señor, digo. Bueno, le digo yo, déjame ver si sembraste algo, le digo. Gloria a Dios, sí. Porque hay quienes que solo ven para adentro, para adentro. Gloria a Dios. Sí. Que les regalaron iPhone, gloria al Señor. Y déjenme decirle que, bueno, a veces uno va, entonces, pero yo le digo, como yo sé que de dónde, que son digo, déjame ver si ha sembrado algo por ahí. Si ha sembrado, pues posiblemente hay cosecha. Amén. Y a veces así nos pasa a nosotros, que queremos cosechar, pero no hemos sembrado nada. Amén. Gloria a Dios. Así que, gloria al Señor, aleluya. Así que a veces dirán, no doy mi diezmo, no doy ofrenda, hermanos. Gloria a Jesús. Vemos que acá en el templo hay, bueno, aquí no es tanto que se diga, digamos, es la renta, bueno, no sé, no estoy bien informado, pero renta hay que pagar. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién paga eso? El pastor. Gloria a Jesús. Entonces nosotros, en este caso, gloria al Señor, el pastor cuenta con el pueblo, gloria al Señor, pero hay congregaciones grandes, hermanos, grandísimas, que tienen muchos gastos y a veces la gente no da. A veces la gente no da, como dice el pastor, a veces de mi sueldo, dice el pastor, el sueldo de él le ha tocado pagar, gloria al Señor. Pero, gloria a Jesús, aleluya, y el pueblo tiene que ser conscientes, gloria al Señor, no porque diga, si no diezmo, no soy salvo, no voy al cielo, gloria al Señor. Hay gente, o sea, déjame decirle que para la salvación necesitamos santidad, gloria al Señor, aleluya, y obediencia, gloria a Jesús. Y bueno, la gloria y la gloria del Señor, hay mucho de esto, del diezmo, gloria al Señor, aleluya, de qué hablar. A veces, gloria al Señor, aleluya, muchos usan estos pasajes bíblicos para estafar al pueblo, gloria al Señor, pero es bueno aprender un poco de la palabra del Señor, hermano, porque imagínese a alguien a usted en la calle y le preguntan, explícame cómo está lo del diezmo, ¿qué le vamos a decir? No sabemos nada, ¿sí? Entonces tenemos que escudriñar la palabra, gloria al Señor, para aprender algo. Y gloria al Señor, escudriñar toda información que podamos. Hay mucho de qué hablar de esto, hermano. Pero la gloria y la honra sea para el Señor, gloria a Jesús. Y bueno, esto es pequeño, corto pensamiento, gloria al Señor, para la honra y la gloria del Señor, que el Señor sea glorificado. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Bendito sea el Señor. Miren qué bonita la palabra, hermano. ¿Verdad? Déjenme decirle que en una oportunidad una hermana ya llevaba 9 crías. Y a la 10 se la llevó el pastor. Vaya, pastor, aquí traigo mi diezmo, un niño. ¿En serio? Sí. Le dijo, este es mi diezmo, el 10º niño. Le dijo así que no, le dijo que ni aguanto con los que tengo. Le dijo. Bendito sea el Señor, hermano. Es algo muy bonito, hermano, que todo salga de corazón. Qué precioso es cuando alguien, hermano, de corazón hace lo que hace. Mire, usted ha visto que nunca hemos pagado charolitas para pagar renta. ¿Va que nunca? No.
Cuando estaba yo solito, hermano, que luchando, pasé más de un año pagando renta de todo mi cheque para afuera. Pero, dije yo, si la obra es de Dios, que se mantenga, sino que se cierre. Aleluya. Amén. Sí. Y lo que es de Dios permanece. Amén. Hasta el día de hoy, qué bonito, no hemos pedido ni un 5 ni para agua. Y Dios ha provisto. Sí, mire, eso es la obra del Señor. Dios provee a uno, a otro, lo toque en esto. Y hermano, gloria al Señor por eso. Entonces, y esta obra va a seguir hasta que sea la voluntad de Dios. Porque si la obra es del Señor, Dios la va a sostener. Amén. Y aunque esté duro, hermano, Dios le va a dar a quien pueda soltarlo. Sí, esa es la obra del Señor. Amén. Imagínense qué bonito, hermano, va que hay partes que maldicen a la gente. A mí me dio vergüenza como predicador que vino a predicar en un lugar, hermano. El supuestamente pastor, yo no le puedo llamar pastor, pero supuestamente pastor maldijo a los hermanos que no lo hacían. Y dijo, oiga bien, yo lo estaba escuchando con mis oídos, matados señores, pues, y los maldijo, la palabra, y yo los voy a pasear con una bolsa negra por toda la ruta 1. Entonces los vuelve a maldecir y de veramente dan ganas de pegarle una pedrada de atrás. Sí, porque eso no es así. Miren, lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios no es de Dios. Todo es, dice que el que siembra escasamente segará escasamente. Ahí está en la otra porción que leyó el hermano. O sea, todo lo que haga, Dios lo bendecirá en salud o en lo que sea, hermano. Eso es lo precioso. Amén. Entonces, le damos gloria al Señor, póngase sobre sus hermosos y santos y bellos pies. Amén. Medios callositos, hermano, pero ahí va. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestro hermano, cada uno de ellos, Señor, que están presentes, así como los que no han venido. Señor, ayúdalos, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos la honra y la gloria a ti, Padre eterno, porque tuyo es el poder y la misericordia. Oh Dios, gracias, bendícelo, guárdalo bajo tu paracleto divino, en el nombre precioso de Jesús. Te damos la honra y la gloria, Señor, bendícelos, cada uno, Señor. Dale fuerzas para seguir hacia adelante, que no se detengan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Gracias, 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 oh Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a decir: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles